y tengo el honor de presentaros esta segunda conferencia organizada por el ADR de la Facultad de Ciencias Biológicas en colaboración con Pilar Domingo Calab, que nos va a hablar de fagos al rescate, cuando los fagos se pueden utilizar como una herramienta terapéutica. Pilar es una excelente oradora que además tiene una gran carrera científica y además, mediante su empresa Evolving Therapeutics, ejerce una gran labor social y humanitaria que nos va a desarrollar ahora. Muchas gracias, Pilar, por ofrecernos esta conferencia. Por parte de la ADR también queremos dar gracias a Ismael Mingarrón Muñoz y a todo el equipo de Canal, ya que ellos hacen posible que podamos celebrar este tipo de conferencias. Muchas gracias, Ismael. Y finalmente, solo quiero deciros que espero que disfrutéis de esta conferencia tanto como nosotros la vamos a disfrutar. Y nada, eso es todo. Os dejo con Ismael, que os va a presentar a Pilar Domingo. Muchas gracias. Moltes gràcies, Carlos. Bon dia a totes i tots. Bé, jo voldria començar agraint-vos als estudiants, agraint a l'ADR la iniciativa d'organitzar aquest tipus de conferències. Sabeu que nosaltres des de l'equip de Canal li donem molta importància a la formació més enllà de l'aula, de manera que totes aquestes activitats ens pareixen com molt interessants i molt enriquidores, de manera que quan ens varen proposar fer unes conferències organitzades per l'ADR de la facultat, ens va semblar una molt bona idea. A la primera, desgraciadament, no vaig poder assistir per problemes d'agenda, que és difícil a vegades de quadrar-ho tot, però estic encantat d'estar en esta, no només per el fet de poder d'alguna manera presentar la conferència, sinó sobretot per presentar a la conferenciant, per presentar a Pilar. Haig de dir-vos que per a la facultat és tot un orgull tindre una persona com Pilar de profe en la nostra facultat. Pensem que és sense dubte una de les persones que té en l'actualitat ja té una rellevància enorme, però és una de les persones de la nostra facultat que té sense dubte més projecció de cara al futur. M'he fet unes xicotetes notes només per a que no se m'obliden les coses més importants. Per als que no conegueu tant a Pilar, dir-vos que el més important és que és un fruit de la nostra docència. És llicenciada en Biologia per la Facultat de Ciències Biològiques, on també va fer el màster, que sabeu que és gairebé obligatori per a la carrera acadèmica, i després el seu doctorat també en la nostra facultat. Va defensar la tesi encara no arriba a 20 anys, és a dir, és una professora jove, i després de defensar la seva tesi l'any 2008 se'n va anar d'estada postdoctoral. Per als més joves vos haig de dir que això és una possibilitat. Sovint avui en dia alguns dels estudiants, quan parlem dels postdocs i demés, ho veuen com una dificultat afegida, com un entrebanc. Ara me'n tinc que anar a un altre laboratori a l'estranger majoritàriament, etc. I ho veuen com algo negatiu. A mi m'agrada insistir que en la nostra feina, quan us dedica un poc a la ciència, en realitat les estades en altres laboratoris, en altres països, en altres cultures, són un regal, i és una de les grans valors afegits que té el dedicar-se a això. Dit això, Pilar va fer la seva estada postdoctoral entre el 2013 i 2016 en la Universitat d'Estrasburg, i després del postdoc va decidir tornar a València, cosa que li agraïm, perquè se n'haguera pogut tornar on haguera volgut, i va tornar en un contracte Juan de la Cierva, que és un tipus de contracte del sistema espanyol de ciència, com per a tornar en un estadio relativament inicial encara, i després va aconseguir un contracte Ramón y Cajal, que suposa que ja vos sonarà un poquet més, perquè són els contractes que realment permeten el començar un laboratori propi, etc.
Actualment és professora titular del Departament de Genètica de la facultat, és directora del grup de Virologia Ambiental i Biomèdica en el Lido Sisbio. No vaig a desglossar-vos el seu currículum perquè és enorme, però sí que vull donar unes pinzellades, encara que avui en dia sembla que està mal parlar del que fem, però jo crec que és important mencionar que té publicats més de 90 articles d'investigació en revistes de primer nivell que suposa que vos sonaran a tots, com Science o com Nature Microbiology, etc. Una cosa important també per a la facultat és que està entre el 2% de científics més citats del món, segons el prestigiós rànquing de Stanford, que tots els anys elabora la Universitat de Stanford, en Califòrnia, i en els darrers anys ha rebut premis de quasi tot tipus. El premi vaig dir alguns, segur que me n'oblide d'altres, però els que he pogut trobar fàcilment: el premi a la jove viròloga de la Societat Espanyola de Virologia, de la SEB, el Premi Internacional Zendal de Salut Humana i el Premi Women Tech EU del European Innovation Council. Finalment, cal destacar especialment la seva tasca en comunicació científica. Com ara aneu a comprovar tots, és una oradora fenomenal i a més de la vessant acadèmica ha creat una spin-off que ja ha mencionat abans Carlos en la seva introducció, Evolving Therapeutics, de la que és sòcia fundadora i directora científica. Aquesta empresa, de la que segur que ella també ens parla, es centra en l'ús de bacteriòfags, que sabeu que són els virus que infecten bacteris, per a combatre la resistència antimicrobiana en un enfocament d'una idea global que avui en dia en la nostra àrea de coneixement està cada vegada més endinsada i que és el concepte One Health, que intenta aplicar la salut, no només a entendre la salut no només des de la vessant humana, sinó de tot allò que ens envolta. És a dir, la salut ha de tindre en compte no només a nosaltres com a espècie predominant en el planeta, sinó també a totes les espècies, els ecosistemes que ens envolten, etc. De manera que atacar infeccions bacterianes amb ferramentes biològiques és una de les grans estratègies que n'hi ha per al futur. Res més, perquè com que aquí tenim ganes d'escoltar a Pilar, Pilar, todo tuyos. Mil gracias otra vez por aceptar la invitación de nuestro ADR y vamos a escucharte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ismael, Carlos, por la presentación, por la invitación. Me ha dado hasta vergüenza, tanta historia y mía detrás. Pero bueno, es así. La verdad es que es mucho esfuerzo, pero vale la pena. Y como bien decías, hacer las estancias fuera está genial, porque te da un poco un punto de vista de cómo se trabaja fuera de España. Y también pones en valor un poco cómo, con la poca financiación que hay en nuestro país, podemos llegar a hacer ciencia de primer nivel. Así que nada, dicho eso, pues nada. Yo quiero empezar un poco con una cosa que quiero que se os quede en la cabeza, y es las muertes que podemos o no asociar a ciertas cosas, y sobre todo que pongamos un poco numéricamente dónde estamos. Yo creo que todos conocemos imágenes como estas, y espero que alguien no las haya vivido de muy cerca. Pero, vamos, los accidentes de tráfico, por desgracia, ocurren en cualquier lugar del mundo y en nuestro país también. Y estamos cansados, y con razón, de ver que, noticias de este estilo y campañas de si bebes no conduzcas, ponte el cinturón, no cojas el móvil. Un poco, todo esto lo tenemos claro. ¿Cuánta gente pensáis que mueren al año en nuestro país por accidentes de tráfico? ¿Muchas o pocas? Muchas. Y más o menos un dato, miles, no, 1000. ¿Vale? 1000. O sea, llevamos años, y más o menos unos 10 años, una década, en las cuales más o menos bajó un poco en el 20 por tema de que con el COVID estábamos más encerrados, pero aún así, más o menos estamos estables en 1000 personas. Pero todos habéis dicho que muchos. Pues bien,
Las bacterias multiresistentes, que son bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento, porque se han hecho resistentes a múltiples antibióticos y que, por tanto, acaba la gente en el hospital y no tiene tratamiento disponible, en 2023 causaban 20.000 muertos al año. Fijaros la concienciación de los 1.000 muertos por accidente de tráfico, que es mucho, 20.000 en el 23. Los estudios que han salido ya de la Sociedad Española de Microbiología Clínica del año pasado ya dicen que el año pasado murieron 35.000. O sea, fijaros en la escala, ¿vale? Y cómo va aumentando año tras año. Y es que a través de bacterias nosocomiales que se van transmitiendo en los propios hospitales, también se va generando un problema cada vez mayor. Entonces, el mal uso y abuso de antibióticos hace que al final veamos este tipo de placas, que todos sabéis reconocer, en las cuales antes las bacterias con discos de antibióticos las podíamos matar y ahora cada vez hay menos recursos y, por tanto, estamos más acostumbrados a ver este estilo de placa. ¿Este problema, estamos preparados para ello? No, no lo estamos porque sigue en crecimiento. Y, de hecho, esto que seguramente alguna vez habéis escuchado o habéis leído, de que si no hacemos nada en 2050, más de 10 millones de personas morirán por bacterias resistentes más que por el cáncer. Los datos dicen que la pandemia generó, un cambio radical en el que, ¿os acordáis de cuando estábamos con las UCIs, que no había sitio en UCIs y que la gente moría? Hay estudios que 1 de cada 2 que morían en UCI era por una bacteria asociada y no por el COVID. Entonces, estos datos que se publicaron, porque, fijaros, eran datos del 2019 y se publicaron en el 2020, estimaban estos datos en el 2050 y ya se cree que eso va a ser en el 35. Y estamos en el 26. O sea, que realmente es necesario hacer algo desde allá para intentar controlar y reducir el impacto de estas bacterias. Y es que estamos ya en lo que es la pandemia silenciosa de las superbacterias. Así que aquí estamos, fagos al rescate. Como bien ha dicho Carlos, vamos a hablar de fagos, virus de bacterias, como una solución muy prometedora para intentar combatir estas bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento. Bueno, soy Pilar, muchos de vosotros os doy clases, o sea que me conocéis, pero bueno, como bien nos ha explicado Ismael, dirijo el grupo de Virología Ambiental y Biomédica y además soy cofundadora y directora científica de Volmin Therapeutics. Y básicamente la charla no puede ir separada mucho de una cosa y de otra, porque básicamente lo que hago es ciencia básica en el grupo de investigación y hacemos la translación a la sociedad a través de la empresa. Así que es un poco el link y lo que voy a contaros. Entonces, ¿qué son los fagos? Pues los fagos, seguro que habéis visto imágenes como estas, de la cabeza, patitas que llegan a la célula y parecen naves espaciales que llegan e inyectan el material. Realmente su forma es esta. Estos son fagos por microscopía de electrónica de transmisión que hemos aislado en el laboratorio. Sí que se parecen bastante a estas estructuras, pero son incluso más monos. Y estos fagos pues, son las entidades biológicas más abundantes del planeta. O sea, todos sabemos que hay bacterias en el mundo y que están en todas partes, que hay buenas y malas y que tenemos conviviendo con nosotros, pues siempre entre 10 y 100 veces más de estas bacterias hay virus. Hay fagos, bacteriófagos, virus de bacterias. Eso hace que la diversidad que hay en la biosfera es brutal. Tenemos fagos de DNA, de RNA, de cadena sencilla, doble, circular. Lo que os imagináis como entidad biológica, los fagos lo puede tener. Con tal, eso nos hace tener, accesibilidad a cosas que por evolución la naturaleza ya ha ido perfeccionando y optimizando. Y es que nosotros, solamente en nuestro intestino, ya tenemos más de 100 especies de fago que conviven con nosotros, y ya no es que convivan, es que las necesitamos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a estudiar o a conocer de la microbiota, cuando en verdad son los fagos los que modulan esa microbiota bacteriana. Y esa microbiota va asociada a los fagos, por tanto. Y son ellos los que modulan qué bacterias crecen más o menos. Y son los que nos permiten tener salud o tener una disbiosis y que haya, un sobrecrecimiento tipo SIBO u otros problemas. Entonces, los fagos ya están en nosotros. ¿Por qué no utilizar estos virus buscando un fago específico que mate una bacteria concreta para dar una solución a bacterias que a día de hoy no la tienen? Y entonces lo que hacemos es utilizar los fagos para múltiples cosas. Hoy me centro en biomedicina, pero esto puede ser biocontrol y hacemos lo mismo desde One Health, que ha explicado antes muy bien Ismael. Trabajamos en salud humana, animal, medio ambiente, campos de cultivo, aguas residuales, agroalimentación. Todo lo que voy a contar hoy enfocado a salud humana, podéis adaptarlo a otras cosas.
y hemos hecho ensayos en muchas otras cosas. Por tanto, un fago, gracias a la capacidad que tiene de reconocer una bacteria concreta, podemos usarlos para detección, para hacer un biotipado, para saber qué bacteria tenemos, porque sabemos que ese fago la mata. Los podemos utilizar para prevención. Ese problema asociado a las bacterias nosocomiales que están en hospitales, muchas veces generando biofilms, biopelículas en superficies inertes, que crean esos cementos que ni con lejía se van, los fagos tienen enzimas que las pueden romper y podemos prevenir esa colonización de pacientes y esa posterior infección con un cuadro clínico, que es lo que no nos interesa. Y obviamente como tratamiento, sobre todo como terapia de fagos. Y es que lo que hacemos nosotros es ir desde el laboratorio hasta el paciente. Vamos a intentar aislar del ambiente, y va a ser cualquier ambiente, un fago que nos sea capaz de matar una bacteria que está causando un cuadro clínico concreto que a día de hoy no tiene tratamiento. Y que no lo tenga puede ser que la bacteria sea súper resistente, o sea, multiresistente, pan-resistente y que no haya ningún tratamiento, o puede ser que aunque a nivel de cultivo la bacteria, con esos discos, veamos algún antibiótico que funciona, a la hora de la verdad está formando un biofilm dentro de un pulmón y es que el antibiótico no llega y tampoco la mata. O sea, no tiene por qué tener una bacteria que sea resistente a todo. Podemos ver que puede haber soluciones terapéuticas a priori que cuando las aplicamos en el paciente no funcionan y entonces podemos intentar ir a otros recursos, entre ellos estos virus. Entonces voy a detallar un poco lo que hacemos. Y es que lo que hemos conseguido es una plataforma de desarrollo tecnológico que va desde la búsqueda de fagos del ambiente, que tenemos una colección pues, de más de 1000 fagos caracterizados. Los caracterizamos porque no todos los fagos van a ser útiles. Sabéis que de ciclos generales tendríamos fagos líticos y fagos lisogénicos, que los lisogénicos pueden incorporar su material genético en la bacteria en forma de profago, y que cuando se activa, al salir, se puede llevar material de la propia célula. Y eso también hace una transferencia de genes. Y al final es casi peor el remedio que la enfermedad. Y queremos fagos estrictamente líticos. Fagos que van a reconocer la bacteria que queremos matar de forma muy dirigida y que al salir van a explotar a la bacteria, la van a matar. Y que, por tanto, hace falta caracterizar a nivel genómico también esos virus. Entonces, voy a ir un poco detallando qué vamos haciendo. Esa vía prospección pues es buscar literalmente en una aguja, en un pajar. Como he dicho, la biodiversidad de fagos y la abundancia es brutal, pero encontrar el fago que mata la bacteria concreta no es tan fácil. A veces es muy dependiente de cepa, a veces es muy dependiente de propia especie. Entonces, no siempre va a ser sencillo y eso pues a veces puede generar un problema, pero también lo que hemos hecho es poner a punto un método que es el que nos ha licenciado para después generar la empresa, de aislamiento. Pensad que son tan chiquititos, ¿vale? Aquí tenéis una escala, que pues están en muchos sitios, hay muchísimos, pero al final también no va a ser fácil poder aislarlos en algunos casos. Salimos mucho en periódicos, en redes, nos hacen reportajes, igual nos habéis visto alguna vez por ahí, y tenemos pues eso, una capacidad de poder aislar fagos de cualquier ambiente. Como decía, es súper importante hacer una caracterización genómica. Pero ya no es solamente ver que ese fago es lítico y que ese fago pues es útil a priori, sino que lo que tenemos que entender es esos mecanismos concretos, los mecanismos moleculares de cómo un receptor bacteriano va a ser reconocido por una proteína de unión de receptor del fago. Entonces tenemos que saber, por la notación del fago, qué proteínas son las que se van a unir, a qué receptores se unen, cómo se unen, si es una unión reversible, irreversible. Ver dónde pueden acumularse mutaciones para ampliar espectros, para reducirlos, en fin, desde cristalografía y unión de la proteína de un receptor y receptores a intentar estudiar el rango de hospedador. Nosotros queremos un fago que sea capaz de matar una bacteria patógena, pero muchas veces esa patógena es una Klebsiella, una Pseudomonas, una E. coli, que nosotros tenemos esas especies comensales. Entonces, imaginaros si yo meto un virus de terapia y empieza a cargarse todas las colis que tengo yo en mi cuerpo. O sea, no podríamos poner un tratamiento así. Necesitamos saber bien ese rango de hospedadores para buscar el fago concreto que mate la bacteria diana patógena
pero no las bacterias comensales. Y eso muchas veces experimentalmente lleva mucho tiempo. Entonces lo que estamos haciendo también es modelos de machine learning para intentar predecir, en base a la genómica del fago y la bacteria, qué interacción va a ser positiva, intentar hacer menos test. Bueno, hemos hecho muchos previos para hacer lo que sería el modelo, entrenarlo, luego la validación, y ya con eso podemos tener herramientas de predicción de infección. Que eso es muy importante a nivel hospitalario, porque podríamos saber, secuenciando rápidamente algunos genes de la bacteria, qué fago poder utilizar. Os pongo aquí los papers porque así, si a alguien le interesa, puede directamente ir haciendo fotos. Entonces, eso es muy importante y gracias a la información genómica, también lo que podemos hacer es intentar optimizar los fagos. Y la optimización puede ser que quiero reducir resistencias. Igual que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, también se hacen resistentes a los fagos, porque generan mutaciones y si mutan el receptor, pues el fago ya no se une. Pero es que de forma natural están conviviendo fagos y bacterias en una carrera armamentística en las que coevolucionan juntos, y todo eso lo podemos acelerar en el laboratorio haciendo una evolución dirigida para optimizar lo que queramos. O puede ser que quiera optimizar que mate más rápido la bacteria, ¿vale? Como aquí podemos ver, por ejemplo, es una micobacteria que forma grumos, ¿vale? Una micobacteria, esta es Smegmatis, pero podría ser tuberculosis o lepra. Vemos aquí las calvas de lisis del fago ancestral, que son pequeñas, y como en el mismo tiempo un fago adaptado, evolucionado, que ha mejorado, y vemos que las calvas de lisis son mucho más grandes que las que teníamos antes. Con lo cual conseguimos que en menos tiempo mate más. Otra opción es, pues eso, en un micobacteriófago, los fagos de micobacterias, ninguna micobacteria es buena para nosotros. Me da igual que el paciente tenga lepra, que el paciente tenga avium, que tenga tuberculosis. Si yo puedo producir un único fago de micobacterias, que todas ellas puedan compartir ese receptor, porque esté en los ácidos micólicos o en algún determinante propio de esa micobacteria, con un fago puedo tratar a muchos pacientes. Sin embargo, en Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas, yo quiero solamente los tipos patógenos. Entonces tengo que ir mucho más a afinar y lo que quiero hacer es una evolución dirigida a que mate de forma muy óptima la bacteria concreta, mientras que las otras ni las reconozca. Entonces todo eso, pues esa optimización va a ser de una forma o de otra. Y aquí tenéis un trabajo muy bonito de Celia, una de mis estudiantes de tesis, en el cual vemos cómo los fagos con diferentes proteínas de unión al receptor van modificando qué regiones, ¿vale? Hacemos una evolución dirigida durante 60 pases en una colección de 12 fagos juntos que van a tener algunos capacidad de recombinar con otros, frente a 39 cepas de Klebsiella, que cada una tiene unos receptores diferentes, y queremos ver cómo hay fagos que van a recombinar entre sí porque tienen el mismo hospedador y pueden generar el superfago que infecta más cosas, o fagos que infectan una única célula, o sea, un tipo celular, y que van a especializarse y lo que hacen es, en 60 pases, pues quitar trozos de genoma, porque así replican más rápido y el tiempo de lisis es más corto. Entonces, vemos un poco las estrategias evolutivas de cómo estos virus se adaptan. Y eso nos permite saber en qué zonas vamos teniendo esas mutaciones. De hecho, estas proteínas son muy largas. AlphaFold no es capaz de generar una única proteína completa. Tenemos que enviarla en 3 partes. Y en colaboración con Patricia Casino, que también es profesora de la universidad, estamos ya sacando la estructura por cryo-EM. Y vemos que realmente lo que dice AlphaFold es verdad. Pero bueno, hay que demostrarlo también. Y de hecho, Celia está ahora ha estado de estancia y se va a hacer el postdoc a ver esas mutaciones puntuales, cómo afectan a la unión al receptor. Se va a Gante, estamos en colaboración con ellos, y hace su estancia de tesis para ver las mutaciones naturales que le salen, cómo afectan a los receptores, si se unen mejor o peor, si algunas pueden hacer que la unión sea más irreversible o si no es tan fuerte, y está estudiando un poco más en detalle eso. Entonces, como veis, al final queremos optimizar para que mate mejor, pero también queremos entender cómo ocurre. Y es que gracias a esos receptores tan específicos podemos utilizar el fago completo o proteínas concretas, como las proteínas de unión al receptor, para reconocer bacterias y hacer biosensores. Entonces, la tesis de Ana, por ejemplo, y en colaboración con el doctor Sergi Boneis, de la Universidad Politécnica, estamos desarrollando biosensores basados en fagos, tanto en proteínas de fago como en fago completo.
Y estamos haciendo, pues, uniéndolos a diferentes nanopartículas y haciendo tanto microarrays como ensayos de lateral flow test. Y esto nos permitiría, porque estamos colaborando con el Hospital 12 de Octubre de Madrid, con la unidad de sepsis de UCI pediátrica, y entonces lo que estamos haciendo es intentar que para bacterias concretas, que son las que circulan por el hospital o por Madrid, que en general son las que circulan en Europa, bacterias muy concretas que sabemos que tienen una dispersión clonal y que yo sé que si tienen esos receptores porque tienen ese sequence type y tienen asociado normalmente una resistencia a antibióticos concreta. Entonces, a un neonato en UCI, pues cuestión de minutos, decirle con un lateral flow test qué bacteria tiene y darle un antibiótico que pueda ser sensible a la bacteria. Ya no darle un fago, sino también poder darle, que obviamente también se podría, pero darle, saber qué tenemos. Porque hay en esas cuestiones, en esos pacientes, horas, como un Balditov se puede hacer, pero te lleva horas de hacer. Y eso, igual el paciente ya ha fallecido. Entonces, bueno, pues estamos un poco por esas líneas. Y lo último sería, pues, hacer los tratamientos, hacer lo que es la fagoterapia, ¿no? La terapia de fagos, en la cual, pues, nos basamos en validar esos fagos en el laboratorio para prepararlos con diferentes usos. Como os he dicho, hoy la charla la centro en pacientes, pero hacemos lo mismo para plantas y para animales. O sea, en plantas hemos hecho ensayos ya de biocontrol en campos de cultivo en varias zonas de España, siendo pioneras en Europa en el uso de fagos en Xylella fastidiosa. En animales hemos tratado animales como tratamientos compasivos, pequeños animales de gente como nosotros, que tiene un animal que no tiene tratamiento y se le puede hacer, y ensayos preclínicos con diferentes especies. Pero bueno, hoy voy a hablar de la parte humana, que es así bastante interesante, porque somos el único laboratorio y empresa que ha sido capaz de producir fagos terapéuticos en nuestro país y tratar a pacientes. Entonces, esto ha costado un montón. Esto sí que cuesta más que hacer el postdoc, porque tienes que validar mucho la parte científica y luego convencer a agencias regulatorias, cuando no hay una legislación para el uso de fagos en Europa, que te dejen meterle un virus a un paciente. Pero lo conseguimos en 2013, eso fue posible. Luego veréis que ya no se puede, pero estuvimos a ventana de tiempo que sí que nos dejaron hacerlo, y es lo que nos ha hecho un poco pues ir a hacer tratamientos personalizados. Los fagos se llevan utilizando desde que se descubrieron, hace ya 100 años, un poco más, pero los tratamientos que se hacían antes pues no son como ahora, no tienen el mismo conocimiento. O sea, al final lo que hacían era, veían un cultivo lisado, no sabían ni que era un virus, sabían que comía bacterias y por eso lo llamaron bacteriófago, pero a día de hoy sabemos que las bacterias cuando se rompen, pues hay toxinas, ¿no? Hay muchas endotoxinas, otras cosas que pueden generar un problema al paciente. Entonces, o si usas fagos que son de amplio espectro, te cargas al microbiota buena también. Cuando se supone que usamos un fago para no tener efectos secundarios, para reducir el impacto en la microbiota, entonces, pues digamos que hay que hacer estudios previos para saber qué fago utilizar. Y en ese caso, nosotros trabajamos siempre como tratamientos personalizados, ¿vale? Para cada paciente vamos a aislar la cepa del paciente que le causa la infección y vamos a buscar un fago, primero en nuestra colección, y si no, una bioprospección, para aislar ese virus que mate de forma óptima la cepa del paciente. Lo testaremos para ver que no mata otras bacterias que puedan ser buenas y, si es necesario, lo entrenaremos, lo optimizaremos a través de la evolución dirigida. Entonces, todo eso hace que nuestros tratamientos vayan, literalmente, teniendo en cuenta 3 pilares, que es el fago, la bacteria y el propio paciente. La bacteria, porque es importante lo que he dicho antes, si es según la especie o el género. Si tengo una micobacteria, pues si es de amplio espectro, cualquier fago que pueda matarla mejor, porque cualquier micobacteria me la quiero quitar. Y es que tengo que saber si tengo patógenas o comensales. Luego también la propia variabilidad bacteriana. Staphylococcus aureus necesita menos número de fagos descritos que una Klebsiella, que prácticamente para cada paciente casi hay que buscar un fago diferente, porque hay mucha variabilidad. Y luego también saber esa bacteria a qué es resistente. ¿Por qué? Porque hay veces que, bueno, las bacterias, sabéis cómo se hacen resistentes, ¿no? Que pueden poner una cápsula exopolisacáridica que hace que haga de barrera impermeable al antibiótico, o puede inactivar el antibiótico en su interior, o tener una bomba de flujo que expulsa fuera el antibiótico. Entonces, lo que yo quiero intentar es saber a qué es resistente mi bacteria para
poder buscar un fago que tenga una sinergia con el antibiótico al que es resistente. ¿Y por qué? Porque vamos a matar más rápido la bacteria y no va a poder generar resistencias. Y voy a explicarlo con un ejemplo sencillo. Y es que si yo soy una bacteria que tengo resistencia al antibiótico por una bomba de flujo, cuando el antibiótico me entra, yo expulso, empujo activamente fuera el antibiótico y no me hace nada. Entonces, lo que se va a buscar es un fago que su receptor sea la bomba de flujo. El fago va a entrar por la bomba. Entonces, cuando la bacteria esté en presencia del fago, ¿qué pensáis que va a hacer? Quitar la bomba. O expresión más baja, o mutarla, o lo que sea, para que no la reconozca. Y eso hace que se vuelva sensible al antibiótico. Y ese efecto se llama Phage Antibiotic Synergy y se usa mucho para intentar resensitivizar a los antibióticos, a las bacterias antibióticos y volver a que sean útiles. Porque, ojo, la esperanza de vida que tenemos hoy en día tiene dos cosas. Una, que nos lavamos las manos, y dos, que tenemos antibióticos. O sea, que estemos aquí a día de hoy y nos muramos de bebés mucha gente, es por los antibióticos. Entonces, lo que hay que hacer es que sigan funcionando. Entonces, hay cosas que podemos hacer para que también sigan funcionando. El fago es súper importante, porque claro, depende de qué reconoce, qué no reconoce. Su estructura ya va a hacer que sea más estable o menos en ciertas cosas. Entonces, la estructura también va a ser importante. Y los efectos de resistencia que tengan las bacterias, cómo los pueden ellos contrarrestar de rápido. Y obviamente el paciente. Cada paciente es un mundo. Cada uno tiene detrás un montón de historias. Entonces, muchas veces tenemos que saber qué condiciones clínicas tiene ese paciente y hay que hablar con el médico. Las dosis y la administración, el tiempo de administración y cómo se lo vas a administrar dependen del propio paciente. Hay pacientes que están muy mal y que no toleran inyecciones diarias. O sea, literalmente es que no las toleran. Otros pacientes que es que aunque tengan una infección pulmonar no saben nebulizar. No le vas a dar una nebulización porque estás tirando el tratamiento porque no le llega. Entonces, es importante la valoración clínica. Y eso determinará qué dosis, administración y qué condiciones vamos a preparar el tratamiento. Y luego, igual que hemos visto, el efecto con antibióticos y fagos de esa sinergia también puede ocurrir con el sistema inmunitario. Entonces, no es lo mismo si tratamos un paciente que tiene el sistema inmunitario activo normal que un paciente inmunocomprometido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Klebsiella, que lo que hace es que se generan esas cápsulas de protección. Nosotros buscamos fagos que tengan el receptor en la cápsula. ¿Por qué? Porque la bacteria quita la cápsula. O sea, por expresión génica, en 3 horas te la quita. O sea, la población empieza a capsular. Y esa población es totalmente sensible al sistema inmunitario. O sea, esa virulenta, se la carga súper rápido. Entonces, ese tratamiento le podría dar a un paciente que no esté inmunocomprometido. Pero a uno que el sistema inmune no le funcione, igual no. Entonces, también es importante. Como veis, tratar un paciente no es fácil y desarrollar e implementar un tratamiento personalizado para cada uno tampoco. Pero aún así, se consigue. Tenemos un montón de fagos que han sido utilizados, o sea, aislados en cepas de referencia y un montón más, también cada vez más, en cepas clínicas de pacientes. Están todos totalmente validados para poder ser producidos para diferentes pacientes. Y bueno, pues en 2023, gracias sobre todo a la Federación Española de Fibrosis Quística, que hicimos un crowdfunding que se llamó Adopta un Fago, la Agencia Española de Medicamentos nos permitió realizar tratamientos. Pensad que yo hasta ese momento era una investigadora, Ramón y Cajal, en una universidad pública con proyectos públicos. Entonces yo investigaba de cepas que circulan en España o en Europa, de cepas, pero de forma general, todo anónimo. O sea, yo no sé de quién es la cepa de cada paciente. Y en el momento dado me contactan, ¿vale? Empezó todo un poco en 2019, me contactan pacientes reales con fibrosis quística, que como sabéis es la enfermedad rara más abundante en nuestro país, y aunque causa muchas otras cosas, pero genera como unos mocos en el pulmón, que cuando nosotros tosemos, nuestros cilios de la mucosa lo expulsan del polvo y otras cosas, entre ellas bacterias, y estas personas, esa mucosidad hace que se les quede ahí dentro. Entonces, claro, te llega un poco el... Jolín, yo sé, o sea, si cuando te escribe un paciente, te dice, un padre de alguien, el primero que me escribió fue el padre de un niño, y me dice, mi hijo está en el hospital esperando un trasplante, pero tiene una micobacteria y no le pueden trasplantar, porque si le abren los pulmones, si le pasa sangre, igual se me muere por sepsis. Ningún médico lo quiere trasplantar. ¿Podrías buscar un fago que le funcione?
Y yo tenía papers de fagos de micobacterias y cosas, o sea, que me habían dirigido porque el padre de este chiquillo era biólogo y había leído papers. Y llega un momento que dices, ¿cómo voy a decirle que no? Sí sé hacerlo. ¿No? El problema es que no tienes dinero para hacerlo. Ese es el principal problema. Entonces, el tema fue hacer ese crowdfunding y que la gente diese dinero. Entonces yo contraté personal para poder hacer tratamientos o al menos investigar en tratamientos para cada paciente. Y cuando eso estuvo ya puesto a punto todo y ya teníamos la capacidad de hacerlo, fue cuando empezaron las reuniones con la Agencia Española de Medicamentos a intentar empujar a que desde una pequeña universidad, bueno, no tan pequeña, pero de provincias, porque no estamos en Madrid, pues que nos dejaran hacer un tratamiento. Al principio fue difícil, ya os digo que mucho las asociaciones de pacientes, o sea, para esto recaudamos casi 200.000 euros de gente de toda España. Hicimos hasta el Fagofest, que hicimos un festival en la Casa de la Mar para recaudar dinero, ¿vale? Y bueno, pues eso no fue suficiente dinero, y entonces, en parte, creamos Evolving Therapeutics en ese momento para generar beneficios. ¿Y qué hacemos? Que vendemos a animales, a plantas, gente que si yo te curo tus plantas, tú vas a poder hacer luego vino y vas a tener un beneficio, me pagas el servicio que te hago y con ese dinero hacemos tratamientos a pacientes. Entonces, todos los tratamientos que hemos hecho y que voy a contar son totalmente altruistas. Todo ha sido con gastos o del micromecenazgo o gracias al dinero que hemos recaudado en Evolving. Y gracias, por supuesto, a mi laboratorio, a todos los hospitales con los que trabajamos también. Entonces, implementamos un protocolo de producción de viales terapéuticos en el IDOSIS Bio, ¿vale? Centro público, o sea, que quede claro. Y hacíamos viales individualizados para cada paciente que pueden ser totalmente utilizados el mismo vial para endovenoso que para nebulizado, para lo que haga falta. O sea, están totalmente estériles, libres de toxinas, apirógenos. Todos estos protocolos siguen la farmacopea europea, obviamente. Los fagos se consideran medicamentos biológicos no inmunogénicos. Y bueno, pues gracias a esto hacíamos solicitudes de tratamientos compasivos persona por persona, cada farmacia hospitalaria, con el acuerdo del paciente, con el acuerdo consentido firmado, con sus médicos de acuerdo, con nosotros, con la preparación del fago, con productos que tienen un pasaporte detrás de cada producto, con qué fago es, cómo os ha aislado toda la información. Y conseguimos hacer 15 tratamientos compasivos entre abril del 23 y verano del 24. Esa fue la ventana en la cual la AIMS nos permitió realizar estos tratamientos. En agosto del 24 me reunió la agencia y me dijo que se acabó el tratamiento compasivo, que como cualquier producto medicamento es un biológico no inmunogénico y tiene que seguir la regulación normal y por tanto un ensayo clínico. Y eso son mínimo 10 millones de euros para un fase 2, que no tengo. Ahí sí que ya no llego, ¿vale? La empresa no genera tantos beneficios. Entonces voy a hablaros un poco de los tratamientos que hemos podido hacer hasta ahora. Yo sigo intentando que la agencia entienda que estos tratamientos no son lo que dicen que son. Por supuesto son biológicos, pero oye, no todo el mundo dice que un fago, o sea, son biológicos, pero ni son no inmunogénicos ni son terapias normales. Deberían ir por terapias avanzadas, como otras muchas cosas están yendo, y con terapias avanzadas podríamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, fijaros cómo un cambio de nombre puede hacer que puedas o no hacer cosas. Pero bueno, dentro de esa ventana hicimos 15 tratamientos en 12 pacientes, utilizando 6 fagos diferentes con diferentes vías de administración, según si el paciente tenía pues, infección pulmonar alta, nebulización, baja, broncoscopia, prótesis local, un poco así dispersa, endovenosa. Dependiendo de dónde teníamos la infección, hacíamos diferentes administraciones. Las bacterias que hemos tratado son, en 3 pacientes, Staphylococcus aureus, en 6, Pseudomonas aeruginosa, 5 con Mycobacterium abscessus y 1 con Klebsiella pneumoniae. Por tanto, veis, gram positivas, gram negativas y micobacterias. Nos da igual. O sea, la cuestión es que podemos tratarlas. Nosotros hacemos tratamientos personalizados y siempre que podamos vamos a hacer tratamientos monofago. Un único fago, un fago optimizado que mate esa bacteria. Por desgracia hay pacientes que tienen subpoblaciones y entonces hemos tenido que hacer cócteles de fagos. Un paciente que tenía 2 subpoblaciones de aureus, de Staphylococcus aureus, no fuimos capaces de aislar un único fago que matase las 2. Claramente se veían diferenciadas
2 poblaciones y tuvimos que poner el tratamiento con 2 fagos para poder eliminarla. Otro paciente que tenía Staph aureus y abscessus y otro con Staph aureus y Pseudomonas. Pensad que si a 2 bacterias patógenas, a una el radico, le dejo el nicho a que la otra esté. Y puede ser a veces que crezca incluso más. Cuando 2 bacterias están en competencia, están más en balance. Entonces, era mucho peor. O sea, los pacientes que tenían 2 infecciones había que darle fagos para las 2. Con esto, lo que puedo así decir global es que en ninguno de los casos se han observado efectos adversos. No, nunca, ni febrícula ni nada, incluso añadiendo fagos localmente, ¿vale? Que en 13 de 14 hemos visto reducción bacteriana y esos 13 mejora de calidad de vida. En 2 casos hemos visto una resistencia parcial al fago que no ha tenido efecto en el outcome después del paciente. O sea, muchos casos de esos 2 casos de resistencia parcial han sido luego una reducción o incluso al final erradicación bacteriana. Y lo más importante es que hicimos seguimiento de pacientes a lo largo del tiempo y en todos menos 1 vimos anticuerpos antifago. Entonces, ese único paciente que no tiene es un paciente inmunocomprometido, por tanto es normal que no se generen anticuerpos. Por tanto, 14 tratamientos en 14 pacientes activos. En todos aparecen anticuerpos neutralizantes antifago. Volvemos a la definición de la AEMS de medicamento biológico no inmunogénico. ¿Ahora qué? Pues si no entienden lo que estamos haciendo, ¿cómo van a entender cómo hacer la regulación? Nada, que he contado aquí un poco algunos casos. El primero, así que publicamos, fueron 3 pacientes independientes, en que he puesto un caso de cómo lo vamos contando, cómo vemos la neutralización, cómo vemos que tras el tratamiento la bacteria puede incluso negativizar directamente, ¿vale? Aquí tenemos, esto es un tratamiento de Pseudomonas, como los conteos que están por encima de 10 a la 6, que es lo máximo que conta este hospital, bajan tras el tratamiento de fagos a indetectable, y luego aparece una población, pero esta población ya no es la misma que había antes y esta ya no le está generando un problema al paciente, o sea que es otra colonización. En este case report de los 3 pacientes, que metemos Staph y Pseudomonas, demostramos por primera vez que aparecen anticuerpos nebulizantes incluso tras terapias nebulizadas. O sea, simplemente respirando el fago atraviesa la mucosa del pulmón y puede generar respuesta inmunitaria. Otros casos en prótesis que son así bastante llamativos. Tenemos 2 casos de prótesis publicados. En este caso es interesante porque hablamos del contexto del conflicto Ucrania-Rusia. Un paciente militar en el cual pues, en el conflicto tiene unas heridas brutales en el brazo que le hacen que el codo haya que sustituirlo por una prótesis. Y en el contexto también lleno de complejidad, pues hay un montón de bacterias multiresistentes. Hay cada vez más estudios que estos conflictos están incrementando de forma significativa la dispersión y prevalencia de estas bacterias. Entonces cogí una bacteria, una Klebsiella pneumoniae multiresistente, que como veis le supuraba constantemente en la herida. Hay prótesis que se pueden cambiar y otras que no. La de codo no se puede cambiar. Si tienes un problema hay que amputar el brazo. Entonces a este chico había que amputarle el brazo y nos escribió su médica del Hospital Militar de Defensa de Zaragoza para ver la posibilidad de usar los fagos. Le buscamos un fago que era tan específico que solo mataba a su cepa. O sea, tenemos una colección de fagos de Klebsiella, solo de Klebsiella de más de 500. Ya secuenciados, hacemos las predicciones. Ninguno parecía que iba a funcionar. Probamos con mismo tipo capsular, cepas de referencia, nada. Y claro, tuvimos que aislar un fago para esa cepa concreta. Y la producción del fago había que hacerla en una cepa patógena, pero realmente multiresistente. Al principio la AEMS no quería, en plan, no podéis producir en una cepa patógena que tiene un montón de problemas, pero al final, si entiendes el proceso de producción, es un fago estrictamente lítico, que tu vía al final, tú lo tienes que secuenciar para demostrar que las únicas secuencias que hay es de fago, o sea, y tienes que demostrar que no hay toxinas, o sea, es que aunque la cepa sea la peor del mundo, si haces el proceso bien, al final tienes tu fago en suero salino, o sea, que demostramos que eso pasaba y nos dejaron utilizarlo. Empezamos un tratamiento un lunes, pasando por encima de 10 a la 7 de CFUs de la bacteria fuera, o sea, simplemente de la supuración, hacían los recuentos y ya por encima de 10 a la 7. Empezamos a tratar con el fago en dosis locales y endovenosas una vez al día durante una semana.
Ese viernes ya bajó por debajo de 2,3 y el lunes indetectable. O sea, literalmente en una semana, erradicación completa de la bacteria y 2 años después el chico no tiene bacteria. Esto fue un mes más tarde que veis el cambio radical, con cambios en muchos otros aspectos y que, bueno, le aparecen anticuerpos neutralizantes, o sea, seguimos un poco todo, pero recupera la movilidad del brazo y no pierde ni el brazo ni la prótesis. Y supongo que igual habéis escuchado el caso de Irene Nevado, no sé si lo habéis visto, esto fue en El País hace poco, que Irene pues cogió una bacteria multiresistente, una pseudomonas, cuando tenía 4 años. Irene nació con fibrosis quística, o sea que estaba acostumbrada a poder coger cosas. De hecho, su hermano también tenía, o sea que viene un poco así de familia. Su hermano falleció esperando trasplante pulmonar. Ella tuvo la suerte, muy joven, de tener trasplante, o sea que trasplantaron sus 2 pulmones, pero con el tiempo sus pulmones se colonizaron por la bacteria, la misma, que había cogido a los 4 años. Entonces, ella había estado con bolos de antibióticos muy fuertes, endovenosos, mucho tiempo. Todo eso le ha causado un montón de efectos secundarios, pero sobre todo le causó un rechazo de pulmón. Tuvieron que cambiar los pulmones, o sea, pasó un segundo trasplante de pulmones y en verano del 23 Irene volvió a caer enferma, la capacidad pulmonar le bajó muchísimo, fue al hospital y le dijeron que su bacteria había vuelto a colonizar los nuevos pulmones. Entonces Irene acabó en noviembre en el hospital, en el Puerta de Hierro de Madrid, ingresada en la planta de trasplantes esperando el tercer doble trasplante de pulmón. Y una noche Irene estaba viendo la tele, obviamente pagando para poder ver la tele en el hospital, y de repente puso La Sexta y estábamos nosotros, que había venido La Sexta, a hacernos un reportaje de cazadores de virus. Entonces Irene nos siguió en redes sociales, por cierto, @WCPageHunters, y nos sigue, y entonces pone en su Instagram un mensaje y pone: ¿para cuándo mi fago? Le escribimos y le decimos: ostras, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? No sé qué. Nos cuenta su historia, y justamente el caso del MED que os he contado antes, que tratamos una chica con pseudomonas con un fago, pues le dijimos a Irene que rápidamente nos enviase su cepa, y el fago que teníamos ya aceptado por la Agencia Española de Medicamento para otro paciente funcionaba frente a su cepa. Entonces, lo suyo fue rapidísimo. En cuestión de días, fuimos a Madrid, la tratamos, y lo más fuerte es que Irene, lo que le ocurrió es que con las tandas de fagos, primero la bacteria le bajó muchísimo, no le llegó a erradicar. Aquí tenéis la bacteria en conteos de barras, ¿vale? En azul, cuando le damos los fagos, le empieza a bajar, pero de repente le sube. Pero veis cómo su capacidad pulmonar antes de verano estaba muy alta, de repente le bajó muchísimo. Y conforme le damos los fagos empieza a subir rápidamente y sigue subiendo hasta ahora. Bueno, este es el paper, pero sigue estando más alta ahora. Esta población bacteriana que le subió, cambió y tuvo una sinergia con el antibiótico colistina, y gracias a el fago con la colistina, erradicación completa. Esto fue en el 23 y desde entonces Irene no ha vuelto a tener las pseudomonas. Y obviamente se le descolonizó el pulmón y no ha tenido que pasar el tercer doble trasplante de pulmón. O sea, brutal. Y nada, pues todo esto quería agradecer a toda la gente que lo hace posible, la gente pues, de la empresa y del laboratorio, todos los Phage Hunters que nos ayudan a cazar fagos, y pues obviamente a todas las entidades de financiación que nos permiten hacer también los estudios y poder llegar a donde estamos ahora. Y esperamos pues poder seguir continuando y haciendo ensayos clínicos si algún día tenemos dinero, o intentando pues avanzar en la fagoterapia en nuestro país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, es impresionante. La verdad, aunque yo me conocía la historia, pero me sigue impresionando y emocionando cada vez. Yo creo que podemos tener un tiempo, unos minutos de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, ¿tenéis alguna pregunta en la audiencia que vulgueu preguntarle a Pilar? Hola. ¿Se sabe bien por qué se genera anticuerpos ante el bacteriófago? Porque no es una amenaza para el cuerpo como tal el bacteriófago. ¿Por qué se genera anticuerpos? Bueno, al final nuestro sistema inmunitario reconoce cualquier cosa externa. Y yo creo que la pregunta es ¿por qué a nuestros fagos no?
y por qué a los fagos de fuera sí, ¿no? El tema es que les estamos chutando unas dosis muy altas, entonces de repente al cuerpo le entra mucho epítopo que encontrar. Nosotros vemos que los anticuerpos neutralizantes que aparecen muchas veces igual bajan el logaritmo 2 o 3 veces de la carga viral, con lo cual tratamientos muy prolongados podría tener un efecto, pero como aparecen los anticuerpos, como depende del paciente, entre una semana o un mes después del tratamiento, el fago ya ha actuado antes. Con lo cual, el tema es dar virus secuenciales. Tú inventas el primer virus y si te genera anticuerpos, pues ya luego usarás otro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, todos los fagos que se han utilizado a día de hoy en pacientes son CAI-virus, género CAI-virus. Entonces, hemos visto que tratando a un paciente con un CAI-virus, el suero es capaz de bloquear no solo el CAI-virus que le hemos dado, sino otros. Ese paper nos aceptaron hace 2 días en Clinical Microbiology Infection. Estamos demostrando que hay una correlatividad estamos viendo qué epitopos son. Entonces, claro, ahí te puede reducir. Pero lo que vemos además es que hay pacientes que ya tienen antes esos anticuerpos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a ellos y los CAI-virus son súper abundantes. Entonces, por eso hay que estudiar bien, antes de darle un fago a un paciente, cuál es todo lo que podemos hacer en el laboratorio de entender qué outcome va a tener, se hace. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Bueno, yo puedo hacer un par de comentarios. Bueno, uno respecto a la EMA. Quiero decir, que no os autoricen, no se puede pedir ensayos clínicos para un tratamiento personalizado. O sea, por definición, un ensayo clínico implica muchos pacientes y si es personalizado no lo puedes aplicar a muchos pacientes. O sea, ahí yo no entiendo la legislación cómo no pone una solución. Es que el problema, terapia avanzada y ya está. Claro, ¿no? Es que el problema es España. Es que me sabe mal, pero lo digo, es que ayer vino Lucía Almagro a entrevistarme para dar esto. La semana pasada salí en el ABC con lo mismo. O sea, a mí, yo no quiero entrar en más políticos, no entro para nada, pero es que es nuestro país. O sea, la EMA, que yo he participado en las guías de la EMA porque soy miembro... Sí. O sea, es que en ningún sitio pone que haya que usar fagos GMP. En ningún sitio te obliga a hacer ensayos clínicos como tal. Te da unas guías de cómo producir un tratamiento basado en fagos. Y está basado en lo que hace Bélgica, que Bélgica hace fórmulas magistrales. Entonces, ¿en qué momento España ha dicho entiendo esto de esta forma y lo modifico para que sea una terapia biológica al uso? No se entiende, porque solamente si cambiaran que es terapia avanzada, podríamos seguir haciendo esto. Y ya no te digo de hacerlo nosotros desde la universidad, sino una sala blanca de un hospital. Claro. O sea, y cogemos y hacemos la semilla aquí, de qué fago es, qué tal, y le damos un preproducto al hospital, que el hospital, como hace con otras fórmulas magistrales, prepara el producto final que allí ellos validan. O sea, es que ese sería el modelo adecuado. Que, oye, todos los hospitales no. Ponme 5 hospitales en España, en diferentes territorios, que puedan hacerlo. O sea, es frustración total. No me dejan. Y yo ya no sé qué... Bueno, igual no sé ya de qué hacer. O sea... Bueno, divulgar, porque ahora cada persona de la audiencia es un convencido más. Igual algún día tiene la posibilidad de participar en alguno de las decisiones de... Es que el ensayo clínico que podría hacer es Mycobacterium abscessus, que sí que tengo. Hemos tratado los 5 tratamientos el mismo fago y funciona. Y vamos a publicar ahora el paper, o sea, muy bien. Si yo hago un ensayo clínico para tratar en España pacientes con abscesus, trato a todos los pacientes que tienen abscesus en España. Ya está. ¿Qué farmacéutica o qué capital riesgo o qué inversor te va a dar dinero? Mínimo, ya te digo que 10 millones de euros, para que después ese producto no se pueda vender, porque ya he tratado a todos los pacientes en mi país. Es que no tiene sentido, o sea, nadie lo va a hacer. Muy bien. Bueno, la otra era una curiosidad de una de las cosas que has mostrado. Me he venido a la cabeza, pero he visto a alguno de mis alumnos. He visto que estabais intentando hacer biosensores para detectar, pero he sido muy rápido y se me ha escapado. Lo que inmovilizáis en las nanopartículas de oro es el propio ¿El virus, fago o la proteína? Estamos haciendo las dos cosas. Vale. El fago completo o la proteína del... El RBP. El RBP. Vale. Muy bien. Muy chulo. Que cuando se produzca la lisis por el fago a la bacteria,
nuestras células de memoria, no, el ADN que quedaría, no sé si quedaría latente, es que no sé cómo funciona exactamente, ¿no podrían aprender de eso y crear anticuerpos contra esas bacterias? ¿Sería posible? No sé si me explico. Sí, eso pasa igual que un antibiótico se está lisando la bacteria. O sea, es que la gente quiere también que el fago haga todo lo que... O sea, muchas veces los antibióticos también lisan bacterias, también sale fuera al exterior. Sí, lo que quería decir es eso, que cuando se produzca la lisis por el fago, por ejemplo, que luego el ADN que quedará suelto, no sé si sería capaz de activar el sistema inmune para crear luego anticuerpos. No lo sé. ¿Dónde está? Los trozos de membrana pueden también... No, aquí también, si lo he puesto ahí. No, eso es lo que explicaba antes, cuando explica el PAS, me he detenido más porque es más difícil igual de entender, pero en el sistema inmunitario es igual, hay una sinergia. O sea, por eso muchas veces los pacientes que están inmunocomprometidos eso no lo tienen y puede costar más, pero cuando el paciente está bien, eso llama, porque al final sí que está generando, o sea, por eso damos muchas veces la administración local, para que localmente se genere ahí una inflamación también, que llame al sistema inmunitario y ya actúe más rápido. Sí, sí. ¿Alguna pregunta més? No? Si no hi ha més preguntes, agrair-te de veritat no sols la conferència, sinó que sigues profe de la nostra facultat i a l'ADR per organitzar-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Se veiem en la pròxima.